Así queda testimonio de lo que esta noche vamos a realizar, ¿no? Así es que, y esto lo van a ver ustedes en las redes, en el Facebook, porque por lo pronto se va a grabar en la cámara y después lo vamos a compartir a través de las redes. Don Mario Alvarado Montenegro es un hombre que siempre ha estado dedicado a la cultura, a la enseñanza. Como les dije, nos conocimos hace 43 años y los dos, en aquel entonces, un par de muchachos jóvenes y apuestos, nos dedicamos a vender enciclopedias. Y desde entonces tenemos nuestra amistad. Él estudió la licenciatura en pedagogía y posteriormente la maestría, y nos reencontramos en el Colegio Niños Héroes, donde él era el subdirector. Y posteriormente, ya ahora está jubilado, se ha dedicado a la crónica, tanto de Culiacán como de Sinaloa, y a dar conferencias. Y durante mucho tiempo él ha dado pláticas. La estaba dando en el Casino de la Cultura, ¿verdad, Mario? Sí. Pero con la cuestión de la pandemia, pues se interrumpió todo eso. Y ahora vamos a regresar con esas pláticas sobre la historia y sobre la leyenda, tanto de Culiacán como de Sinaloa. Y entonces, pues ya me conocen, creo. Mi nombre es Luis Antonio García Sepúlveda y voy a ser su anfitrión en estos programas de crónicas y leyendas de Sinaloa. Y le paso el micrófono a mi querido amigo, el maestro Mario Alvarado Montenegro, para que él comience esta noche con alguna leyenda, maestro. Claro. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a iniciar esta nueva etapa, ya es la quinta, por cierto, en la que afortunadamente hemos contado con la presencia de gente que todavía recuerda aquellas pláticas de niños de la banqueta, los cuentos tenebrosos de tesoros, fantasmas y tantas cosas que aquellos que ya pasamos de cierta edad nos tocó vivir en ese Culiacán de puertas abiertas, en las que la gente se podía quedar perfectamente, como estábamos medio piojosos y algunos no tenían luz, mucho menos abanico, pues la gente se quedaba en el patio, se quedaba en la azotea, y aunque estábamos más pobres, creo que éramos más felices. Es un tiempo sin duda que nos marcó y que forma parte de nuestra propia fortuna interior. Es un Culiacán del cual añoramos todavía a aquellos que nos tocó vivir la etapa, ¿no? Cuando se podía tomar agua de la llave, cuando podíamos andar de vagos, que nos metíamos al río en unas llantas y nos veníamos desde el barrio y aquí nos parábamos, cuando nos metíamos a las huertas a robar la fruta, ¿sí? Cuando íbamos a las quintas por un montón de mangos, nos metíamos de trampa. Tantas y tantas cosas que hay en nuestra memoria de ese Culiacán, y sobre todo las charlas de los tíos, de las abuelas, que nos hicieron crecer. Ese Culiacán de antaño que de alguna manera quisiéramos que nuestros hijos, nuestros nietos vivieran, aunque fuera un pedacito. Bueno, pues nos hemos dado a la tarea de recuperar leyendas, historias, no nada más la historia oficial de los héroes. Claro que es sumamente importante y nos interesa y nos gusta y estamos orgullosos de ella, pero también lo que se vive ahí en la casa, lo que se vive en el barrio. ¿Sí? En aquel tiempo podíamos entrar a la casa de cualquiera del barrio y nos daban de comer, nos daban el vaso de agua. Ahora no conocemos ni al vecino que está enseguida. De repente encerramos a los muchachitos y ya no saben ir a la tienda con un mandado, mucho menos salir al centro. Hay niños, créanme, que no conocen el centro de la ciudad. Conocen
el súper al que va nada más. Y en aquel tiempo éramos unos santos vagos. Yo recuerdo todavía andando de novio, tenía una novia por allá en el aeropuerto, imagínense, en el Alto Bachihualaco se llama. Y frecuentemente se me hacía tarde. ¿Y saben cuál era mi camión? La policía. Me veía y, ¿qué pasó? Pues viene con la novia y se pasaron los camiones, pues, dejan de correr a las 7 y yo llegué a las 7:02 y pues vamos para el centro, súbase. Y me dejaban, no sé. Ahora ya no, se sube uno y lo pierden. Entonces, ese Culiacán nostálgico. Y así como les estoy hablando de Culiacán, era todo Sinaloa. Realmente tenemos un estado maravilloso, hermoso. Yo desde que estoy en la crónica de Sinaloa, me ha tocado recorrer ya todo el estado y cada uno de los municipios es sumamente hermoso. Si bien es cierto que tengo 2 libros sobre las leyendas que logré recopilar aquí en Culiacán cuando estuve dando clases en la Escuela de Filosofía y Letras, pues ya tengo un tercero que trata precisamente sobre las leyendas que he recopilado de todo el estado de Sinaloa. Me voy municipio por municipio, porque todas las comunidades de nuestro estado son sumamente importantes y tienen mucho que contar. Por supuesto que nunca vamos a agotar el tema, porque día con día salen cosas, hay personajes, el que era más borracho, el que era más enamorado, al que se tocó el diablo, en fin, tantas cosas hay. ¿Y saben qué? No hay ningún medio que las divulgue, ningún medio que las recopile. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos en la vida diaria y cuando mucho agarramos algún tema histórico, siempre y cuando nos convenga que deje por ahí una lanita, si no, no lo hacemos. Y no. ¿Cuántos de ustedes han sabido por ahí que se aparece un fantasma o que a un pariente se le apareció? Hay un sinfín de historias de esas maravillosas. Y vamos a empezar este nuevo ciclo contándoles una que otra de las leyendas que hemos recopilado de cada uno de los municipios. Nos vamos a ir por orden alfabético. Y en ese sentido, el primer municipio es Ahome. Entonces, hoy vamos a platicar unas 2 o 3, o lo que me alcance, de leyendas sobre Ahome. La cabecera principal de Ahome, pues ya sabemos que es Los Mochis. Mario, ¿qué te parece si cuentas una leyenda? Me dejas a mí decir esto y terminamos contigo porque siempre lo mejor está al último. ¿Qué te parece? Cuentas una y después al final cuentas otra. Y luego ya comentan todos ustedes, hacen los comentarios. O sea, no nada más vamos a hablar nosotros, sino lo importante son lo que ustedes comenten, que ustedes participen, ¿no? Entonces, si Mario habla, por ejemplo, de que el fantasma fulana de tal y tal parte, y de repente uno de ustedes se acuerda, sí, es cierto, si mi tía, mi abuelita me platicaban de él, y les vamos a pedir que ustedes nos platiquen sobre eso también, ¿no? Bien, adelante, perdón por la interrupción. Ya estoy acostumbrado. Bueno, les decía, vamos a empezar con Ahome. Es una región sumamente rica, nos sentimos orgullosos cada vez que vamos allá. Mochis, Topolobampo, San Miguel, todas esas partes son maravillosas. Ojalá que ustedes en sus vacaciones, en lugar de ir a conocer Acapulco, no, primero conozcan el estado, es una maravilla, créanme. Al municipio que vayan, se van a sentir sumamente a gusto. Y Ahome no es la excepción, y con él empezamos. Les decía, dentro de las leyendas de Ahome, la más famosa es la mujer de blanco. Resulta que en Ahome había una muchacha sumamente hermosa, llamada Silvia.
era la más hermosa de todos esos lados. Y curiosamente, fíjense que esa muchachita de 18 años no tenía novio. Y sus amigas que estaban menos dotadas, sí tenían. Varios. Sí, 2 o 3 para escoger. Y ella ni pretendientes. Porque la misma hermosura hacía que los camaradas pues no se atrevieran a decirle nada, porque se iba a sentir muy feo que los rechazaran. Y preferían seguirla teniendo de amiga, cuando menos para acercarse. Y cómo no, si era una preciosura de mujer, pelo negro, largo, ojos grandes, sonrisa agradable, excelente cuerpo. Pues se sentían apantallados. Hagan de cuenta como yo, pero yo en versión hombre y ella en mujer. Y pues ella, al no tener ningún novio, tenía que andar de chaperona con sus amigas. Y eso pues le daba para abajo. En ese tiempo la gente era muy crédula. Estamos hablando todavía por allá de los años 60. Sobre todo los más humildes pues siempre han creído en cosas, y en aquel tiempo estaba la creencia de que si una mujer de blanco, vestida de blanco, se encontraba con un caballero vestido de negro y bailaba, eso era romance a chaleco y que terminaba en matrimonio. De modo que Silvia, al no tener con quién pasear por ahí en las tardes, a quién contarle sus problemas, se hizo a la idea de que efectivamente eso era cierto. De modo que una tarde que regresó de chaperona y llegó a su casa, le dijo a su abuela era la costurera de la familia: oye, abuela, quiero que me hagas un vestido blanco para ahora, para la fiesta que se va a dar, la fiesta de la pérgola. La pérgola es un sitio que se encuentra ahí en el Cerro de la Memoria. ¿Sí? El Cerro de la Memoria es el único cerro que hay ahí en Mochis, no hay pierde. Y bueno, para llegar a la pérgola se tiene que subir una escalinata bastante alta. Y ahí, donde termina la escalinata abajo, calle de por medio, está el Panteón Civil. Bueno, pues en esa pérgola se hacía, o se sigue haciendo, creo que lo volvieron a recuperar, y qué bueno, un baile anual que hacen los productores. Y ese era el baile que Silvia esperaba y a la que iba a ir con su vestido blanco si su abuela se lo hacía. Y por supuesto la abuela quería muchísimo a la muchacha y le dijo: sí, mija. Juntó de sus retazos, de las costuras que tenían por ahí, y empezó de inmediato a hacer. Claro que se sonrió, pero la quería mucho y no le dijo nada. Está bien. Pues bueno, así pasaron los días. Y el mero día de la fiesta, una amiga de Silvia cumplía años. Invitó a toda la plebada a que fueran a festejar. Y esa amiga vivía en el Maviri, como a una media hora de ahí de Mochis. Durante el día iban a ir a festejar al Maviri y de regreso pues se alistaban, tenían tiempo para alistarse e irse al baile. Dicho y hecho, sí, se fue toda la bola en una camioneta al Maviri y por allá estuvieron gozando y disfrutando con la cumpleañera hasta las 5 de la tarde, en que decidieron regresar. ¿Pero qué pasó? Que la camioneta sufrió un accidente. Unos dicen que fue una avería nada más del motor y que eso causó que se volcara. Otros dicen que no, que chocó contra otro vehículo. La verdad no sabemos cuál es, pero por ahí está. Y todos salieron malheridos y la peor fue esta muchachita.
quien falleció al instante. Fue una muerte sumamente sentida ahí en Mochis, muy llorada, sobre todo porque pues era una muchachita que tenía toda la vida por delante y era, como les digo, hermosa. Incluso alguien había pensado en meterla a competir ya en las cuestiones de los reinados y todo eso, y ahí se acababa. La madre sufrió mucho, el padre también. Año con año le mandaban a hacer una misa. Pero resulta que el tercer año, por angas o mangas, no se acordaron, no le hicieron misa. Y se llegó la fiesta otra vez a Inglaterra. En esa fiesta había pues mucho ambiente, porque fíjense que se estaba estrenando, andaba en pañales un grupo que después sería muy famoso, los Saxon. Entonces, a ese baile asistió junto con unos camaradas de él, Amadeo. ¿Sí? Amadeo, un tipo de San Miguel, Zapotitlán. Y bueno, él iba todo de negro, con una chamarra, con barbas blancas, ¿sí? Y llegó junto con sus cuates y todos sus amigos de volada empezaron a bailar, a tener su pareja, menos él. No encontraba a la mujer ideal. Como a las 10 de la noche, surgió de ahí de la escalera una mujer hermosísima, vestida de blanco. Todo el mundo volteó a verla. Y ella nada más se fijó en Amadeo. Y Amadeo entendió el mensaje. En cuanto la vio, quedó prendado. Se dirigió a ella, le dijo, ¿bailamos? Y por supuesto que bailaron. Y a partir de ahí el mundo para Amadeo se perdió. Solamente existían él y ella. No había nada más. Bailaron toda la noche, lo que es una maravilla. Nada extraño, solamente las miradas de los envidiosos o de los curiosos o de los que los admiraban como pareja. Lo único rarillo que sintió Amadeo fue que cuando le tocaban los brazos estaban muy fríos. Pero dijo, es de noche, pues es lógico que estén fríos. Y así pasó todo el baile, el cual se terminó a las 2 de la mañana. En ese momento, como todo caballero, Amadeo le dijo a Silvia, ¿tienes frío? Ella movió la cabeza diciendo que sí, se quitó la chamarra y se la puso. Te acompaño a tu casa. ¿Sí? Ella vivía a unas cuantas cuadras de ahí. Llegaron y cuando llegaron ella trató de quitarse la chamarra y él le dijo, no, déjatela, mañana vengo por ella. Claro que era plan con maña, porque quería volverla a ver, pues estaba buenísima la plebe. Bueno, pues se metió. El siguiente día era domingo y rápido se levantó este cuate, no le hace que hubiera llegado muy tarde a dormir. Yo creo que ni durmió ese día, compa. ¿Sí? Llegó un poco antes de las 8 de la mañana a la casa donde había llevado a la muchacha. Tocó y abrió Doña Blanca. Doña Blanca era la mamá de la joven. Y él le dijo, buenos días, señora, busco a una muchacha con la que bailé anoche. Es que él nunca le dijo el nombre. Una muchacha. Aquí no hay ninguna muchacha. ¿Cómo no? Yo la traje ayer aquí la despedí, hasta le di mi chamarra. Por favor, no me la nieguen. Pues si yo me fui cuando ella ya se metió. No,
No hay ninguna. ¿Cómo que no, señora? Bueno, mire, pase porque estamos hablando aquí en la calle, pase. A ver, ¿cómo se atreve usted a decirme que dejó aquí una muchacha? Sí, aquí se metió, aquí vive. Pues caray, no. Yo tuve una muchacha, sí, pero se murió justamente hace 3 años. Es más, mire, déjele enseño un retrato de ella. Y fue. Y trajo el retrato. Pues es ella. ¿Por qué me la niegan? ¿Por qué dice que está muerta? Porque está muerta. ¿Qué más quisiera yo? Pero ¿cómo va a estar muerta si yo bailé toda la noche con ella? Está muerta. No se lo puedo creer. ¿Me lo está negando, señora? No. Mire, para que se convenza, si gusta, vamos al panteón. Vamos al panteón. ¿Me lo está negando, señora? Lo que quiero es que me salga. Vamos al panteón. Pues a regañadientes, Amadeo acompañó a doña Blanca al panteón. Entraron y desde antes de llegar a la tumba de Silvia, vio su chamarra puesta en la cruz. Llegó, todo tembloroso ahí, recogió la chamarra y leyó el nombre de la muchacha. Salió corriendo como si hubiera visto el demonio. No se volvió a saber nada de él hasta hace unos 2 años, ya que pasaron 60 años. Se volvió a saber de amor. Y bueno, pues la cosa sigue todavía, no para ahí. Fíjense que hay gente que dice que han visto a Silvia entre 9 y 10 de la noche ahí en torno al panteón. Así que ya saben, si van a Mochis, dense una vueltecita por ahí en el panteón. A lo mejor tienen la suerte. Llevarle chamarra. Sí, hay que llevarle una chamarra. Bueno, pues esa es la historia de la mujer de blanco de Ahome, que por supuesto se encuentra en mi libro, que ya va a salir, yo creo, en menos de 20 días. Bueno, Últimamente no ha bailado con nadie. te hago la aclaración que cuando tuvimos la reunión ahí, precisamente la pérgola que fuimos los cronistas, nosotros pasamos por el panteón. Y casualmente, un cronista de Juan José Ríos que andaba con nosotros, y ahí está mi señora, déjame mentir, me dijo: oiga, profesor, ¿ya sabe usted la leyenda de aquí? Pues, no me va a saber esa leyenda. Cruzamos por el panteón y ay, dice, pues si la leí con usted, ¿verdad? Bueno, sí. Nada más como comentario, hay una canción de los Tigres del Norte basada en esta leyenda, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ah, sí? Sí. Hay que buscarlo. Sí, hay que Y buscarlo. de con la nuestra edad igual, es algo que se repite en muchos lugares. Sí, claro, miren, muchas de las leyendas son recurrentes y no nada más en México, en toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica. La Llorona, por ejemplo, está en muchas partes. El Charro Negro. La Lupita de Culiacán está en San Blas. Lupita, sí. Ya hablaremos de la Lupita de Culiacán, que es muy de nosotros, pero en realidad también es de por allá de Ahome. Adelante, Luis. Muy bien, cómo no, con mucho gusto. Dale tú, porque tú le sabes. Sí, mejor que no, y además si te lo paso me voy a cortar. Bien, amigas y amigos, el día de hoy les voy a contar cómo fue que las primeras batallas de los revolucionarios sinaloenses comenzaron en el vecino estado de Durango, ¿sí? Bien podemos afirmar que la revolución en Sinaloa comenzó en Durango. Así es que vamos a ver. Herido, sangrando de un pie que dolorosamente le impedía caminar, arrastrándose y ocultándose con el miedo de morir en el rostro, un joven de 22 años veía con desesperación cómo los hombres que él momentos antes comandaba eran dispersados por los rurales que defendían la población de Topia, Durango. Eran las 4 de la tarde del 17 de febrero
de 1911, cuando 500 hombres habían rodeado la población y se había dado la orden de atacar. Sin embargo, nadie se atrevía a hacerlo. El comandante del grupo se colocó al frente de la columna y, acompañado de un abanderado que traía un estandarte con la efigie de Guadalupe y el cura Hidalgo, ordenó a una banda que tocase el himno nacional. Así avanzaron todos. Los primeros en caer en medio de una lluvia de balas fueron los músicos y el abanderado, pero lograron entrar a las primeras casas. 500 rebeldes, como fieras, atacaban el poblado. Sin embargo, el líder en una de las casas recibió un balazo que le rebanó un talón y cayó estrepitosamente a tierra. Un grito se escuchó entre los atacantes: ¡Mataron a Iturbe! ¡Mataron a Iturbe! Con esta noticia, los rebeldes se dispersaron y huyeron a la sierra. Sin embargo, el líder herido fue auxiliado por Mariano Arrieta, quien le ayudó a internarse entre el monte. Esa noche cayó una intensa nevada en la sierra. El comandante de ese ejército derrotado lo era Ramón F. Iturbe, un joven de 22 años de edad, nacido en Mazatlán, Sinaloa. Junto con él, otros sinaloenses andaban a salto de mata en la sierra de Durango. Pero, ¿qué andaban haciendo allí estos guerrilleros sinaloenses? Todo había comenzado en la ciudad de Culiacán, cuando el 4 de enero de 1910 llegó a la ciudad una comisión del Centro Nacional Antireeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero y el licenciado Roque Estrada, quienes, ante un grupo superior a 2,000 ciudadanos, formaron el Centro Antireeleccionista de Culiacán. Bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos. Para los que recién llegan, con toda confianza, siéntense. Hay café también ahí, se pueden ustedes servir, agua y galletitas, con toda confianza. Bien. ¿Qué pasó? No. Gracias. Bienvenido, doctor. Sí, señora, adelante. Rosy Robles, gracias por venir. A todos, gracias por venir. Les decía que todo había comenzado en la ciudad de Culiacán, cuando el 4 de enero de 1910 llegó a la ciudad una comisión del Centro Nacional Antireeleccionista, encabezado por Francisco Madero y el licenciado Roque Estrada, quienes, ante un grupo superior a 2,000 ciudadanos, formaron el Centro Antireeleccionista de Culiacán. La directiva quedó encabezada por el ingeniero Manuel Bonilla como presidente, llamado Asa Sueta, y otros ciudadanos en los puestos secundarios. Después de las elecciones federales, en que se declaró triunfante para una reelección más el general Porfirio Díaz, el candidato perdedor, don Francisco I. Madero, a través del Plan de San Luis, convocó a la ciudadanía a levantarse en armas el día 20 de noviembre de 1910 contra el régimen del general Díaz. Don Amado Asa Sueta, comerciante, nacido por el año de 1873 en Sataya, Sinaloa, y miembro distinguido del Club Antireeleccionista de Culiacán, recibió de don Francisco I. Madero un ejemplar del Plan de San Luis y de su propio peculio compró armas para la rebelión y convocó a varios simpatizantes de Madero para que realizaran el levantamiento. Entre ellos estaba el jefe de rurales de la villa de Sinaloa, Juan M. Banderas, quien era originario de Tepuche y a quien Zazueta ofreció el cargo de jefe máximo del movimiento armado en Sinaloa, cargo que aceptó Banderas. De igual forma, aceptaron secundar el levantamiento José R. Cabanillas, Manuel Vega y otros 20 y tantos conjurados. El joven Iturbe
Ramón Iturbe, cuando quiso unirse al grupo, lo quisieron rechazar por su juventud. Sin embargo, el joven Iturbe tenía tal convicción que lo dejaron participar, y no solo eso, sino que las juntas de los conjurados y el depósito de armas se trasladaron a su casa. Fíjense, cuando Iturbe se presentó en la casa donde estaban los conjurados, lo vieron muy joven. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? No, pues vengo a la junta por la cuestión de la revolución. No, vete muchachito, esto es para hombres, es para gente adulta. Lo corrieron. Pero él empezó a hablar y tenía tal poder de convencimiento, como vamos a ver más adelante, que a partir de ese día todas las juntas se trasladaron a su casa. Y en su casa, ahí estuvo el armamento también. El plan era que el 20 de noviembre, Juan Banderas, en un golpe de audacia, aprendería al gobernador Diego Redo durante un baile. Iturbe liberaría a los presos, y José María Cabanillas y Manuel Vega comandarían a los demás conjurados para tomar el control de la ciudad. Sin embargo, los conjurados fueron denunciados por un anónimo traidor y un piquete de soldados. Se presentó en la casa de Iturbe, pero los rebeldes pudieron huir, brincando las bardas traseras de la casa, y casi todos, a excepción de don Amado Zazueta, que fue capturado, por diferentes rumbos atravesaron la frontera de Sinaloa y Durango y se reunieron el 8 de enero de 1911 en el poblado de Coloma. Allí estaba Banderas con 21 hombres, Agustín Beltrán con 25, José María Cabanillas con 14, Ramón Valenzuela con 8, Francisco Ramos Francisco Ramos Obeso con 16, Conrado Antuna con 13 y Francisco Ramos Esquer con 8. Con este contingente mal armado, con Banderas como jefe, se dirigieron a Tamazula y pidieron a don Ruperto Rodríguez, prefecto político, que entregara la plaza, dándole 24 horas para hacerlo en ese plazo. Por cierto, en ese plazo llegó Ramón F. Iturbe al frente de 13 hombres y se unió al grupo. Como el prefecto político no respondió en el tiempo concedido, Banderas dio la orden de atacar. Al decir del teniente coronel Francisco Ramos Esquer, participante de esa acometida, fue una toma de reñido tiroteo, pero ganaron los guerrilleros. Fue esta la primera batalla ganada por los revolucionarios sinaloenses allá en Durango. Después del combate, los comerciantes y la gente pudiente de Tamazula cooperaron para la causa revolucionaria, y ahí se incorporaron a la revolución Antonio M. Franco, José Higuera, Melquiades Meléndez, Genaro Valenzuela, Francisco Martínez y Jesús Coronel Avitia, cada uno con un puñado de hombres que salieron a combatir a la plaza de Topia. Pero después de tomar Tamazula, los conjurados se dirigieron a Chacala. En el camino, una dificultad entre ellos los dividió. Resulta que Banderas era un tipo altísimo, tuvo dificultades con un subordinado. Banderas sacó su rifle, agarró el rifle y lo amartilló y se lo apuntó al subordinado. Pero Iturbe, el jovencito Iturbe de 22 años, sacó su pistola en contra de Banderas y se la puso en la cabeza. Si le disparas, yo te mato, le dijo. Entonces, Banderas, pues, está bien, no hay problema. Pero acordaron los dos, para evitar problemas entre ellos, que cada quien se fuera por un rumbo y que los soldados que escogieran con quién se iban. Y así lo hicieron. Cabe destacar el valor de Iturbe, de tan solo 22 años, de enfrentarse al jefe máximo de levantamiento armado, que medía más de 1,90, casi 2 metros medía. Iturbe partió a un mineral acompañado de Conrado Antuna y la mayor parte de la gente que había seguido a Banderas. Ya contaba con 300 hombres cuando tuvo noticias de que salían a combatirlo los rurales y los voluntarios de Antonio Chaires, cacique de aquellos rumbos a quien Iturbe
le escribió lo siguiente: celebro que comprendiendo nuestros ideales y principios se haya unido a nuestra causa. Astutamente, Iturbe mandó la misiva con un mensajero que se fue por el camino por donde venían los rurales y los voluntarios de Chaires. Esto causó la detención del mensajero y la confusión de los rurales, y que creyeron que se les traicionaba y aprendieron a Chaires. Entonces Iturbe parlamentó con los jefes de los rurales y con el plan de San Luis en la mano les argumentó que no era un bandido, sino un revolucionario que buscaba justicia en el país. Total, la columna se regresó a Topia sin hacer un solo disparo. Mientras tanto, Iturbe se les había adelantado enviando un mensajero al mineral de Chaires, avisándole que lo iban a fusilar y que necesitaba hombres que se le unieran para salvarlo. De esta forma, rancheros de todas partes se le unieron para salvar a Chaires y atacar Topia. ¿Qué les parece la estrategia de este muchachito de 22 años? El primer ataque a Topia. Iturbe lo realizó el 17 de febrero con una estrepitosa derrota. Sin embargo, el ejército rebelde resarció sus fuerzas y el día 9 de mayo de nuevo atacaron la población, cortaron el agua y con bombas de mano iban tomando casa por casa. Rodearon los cuarteles de los rurales y desde una casa de altos les pidieron la rendición. No la aceptaron. Entonces Iturbe ordenó que se quemaran los cuarteles. Con las llamas, los rurales salieron con los rifles en alto rindiéndose. Después, revolucionarios y rurales combatieron junto a las llamas que amenazaban a toda la población. A oídos de Iturbe, llegó el rumor de que las muchachas de Topia estaban ocultas en el consulado americano, temerosas de que el bandido Iturbe se las robara. Entonces el joven revolucionario visitó al cónsul y pidió hablar con las muchachas. Con su facilidad de palabra y no tardó mucho en tranquilizarlas y en convertirlas en sus amigas. Incluso el cónsul americano, a petición de las jóvenes, les tomó una foto con Iturbe, todas con cananas y rifles. La fotografía se fue a Estados Unidos y de ahí a México, donde los periódicos la publicaron con el encabezado de Iturbe y su Estado Mayor. Yo le agradezco mucho al ICIC, al doctor Juan Salvador Avilés, pues su apoyo para hacer esto, y sobre todo también a nuestro querido amigo Raúl Quiroz, que está aquí presente, que él es el encargado de la sala de lectura. Y Raúl, muchas gracias por tu apoyo. Bueno, continuemos con Iturbe, con las aventuras de Iturbe. Así es que la fotografía se fue a Estados Unidos y de a México, donde los periódicos la publicaron con el encabezado de Iturbe y su Estado Mayor. Bienvenido, Víctor. Domingo Arrieta se separó de él para ir a tomar Durango. Posteriormente, Iturbe, el 9 de abril, tuvo un combate en las milpas contra las fuerzas federales comandadas por el teniente coronel Luis G. Morelos. 450 maderistas contra 500 federales. Iturbe se vio en la necesidad de replegarse a Tamazula, Durango, donde fue atacado de nuevo los días 11 y 12 del mismo mes, hasta que tuvo que evacuar la plaza por falta de pago. Mientras tanto, el teniente coronel Morelos, los días 2 y 13 de abril, permitió que sus hombres saquearan a Tamazula. Fueron robadas las casas de los pobres y los ricos. Los soldados violaron mujeres y mataron a varios ciegos. Y, bueno, imagínense, los pobres ciegos escucharon los caballos y habían escuchado que sobre Iturbe, los revolucionarios, y empezaron a gritar: ¡que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! Y eran los federales, pues. Los pasaron por los armas. Pero también, no solamente hicieron esto, sino que, déjenme ver dónde estacionó, aquí está. Aparte violaron mujeres, mataron a los cieguitos
y despojaron a la Virgen de Dolores de una daga de plata y otras alhajas. Esto ocasionó que muchos duranguenses, posteriormente en mayo de 1911, participaran en la toma de Culiacán, buscando la venganza del poder militar que saqueó Tamazula. Entre estos duranguenses, destacan las figuras de don Herculano de la Rocha, que alcanzó el grado de coronel, y su hija Clarita de la Rocha, que también llegó a coronela del Ejército Revolucionario. El próximo miércoles les voy a hablar algo acerca de Clarita de la Rocha, que es todo un personaje también, es fabulosa, doña Clarita. Bien, a Iturbe, en mayo de 1911, el presidente Francisco I. Madero le otorgó el grado de general brigadier, y junto con Banderas y José Cabanillas, los tres con grado de general, tomaron la plaza de Culiacán, luchando al lado de los valientes duranguenses que lo siguieron cruzando la frontera, siguiendo el ideal de construir un mejor país para todos. En 1914, el escritor Luis Martín Guzmán conoció a Iturbe en Culiacán. Sobre el joven general, Martín Guzmán escribió: su convicción no se reducía, como en otros, al ansia de crear un estado de cosas dócil al imperio, sino al imperativo de obrar bien, de obrar moralmente, religiosamente. Iturbe fue uno de los hombres que tomó en cuenta el problema moral de la revolución, el único que creía en Dios y afirmaba sus creencias en alta voz, lo que le hacía levantarse a gran altura sobre todos sus compañeros de armas. Parco al hablar, modesto en su persona, su temperamento reflexivo y maduro constituía la base de su personalidad. Martín Luis Guzmán lo acompañó a la capilla de la Virgen de Guadalupe al pie de la lomita. Y ahí Iturbe había ordenado construir una escalinata hasta la capilla. Le explicó a Luis Martín Guzmán que le hacía en cumplimiento de una promesa que había hecho en una batalla donde, herido y caído en el suelo, le pidió a la Virgen de Guadalupe que lo ayudara a salvar su vida. A cambio, le construiría una escalinata a su capilla. La escalinata del templo, el templo de la Virgen, es un recuerdo de la odisea que vivió un joven de 22 años que, herido, sangrando de un pie que dolorosamente le impedía caminar, arrastrándose y ocultándose con el miedo de morir en el rostro, veía con desesperación cómo los hombres que él momentos antes comandaba eran dispersados por los rurales que defendían la población de Topia, Durango. Hasta aquí, amigas y amigos, finaliza este relato de la revolución. Gracias. 650. Sí, o sea, debemos de planear bien esto, porque... No, pues todavía tenemos... bueno, que sean 10 minutos más. 10 minutos o 15, nada más. bueno, vamos a ver. Tú platica. Lo bueno es que, acabamos de descubrir que Iturbe era muy mujeriego. Eso es lo que yo acabo de descubrir. O sea, qué bueno que se casó con todas las muchachas, que se convenció, eso fue lo que entendí yo. Bueno, con su poder de palabra y de convencimiento, las convenció a todas, dijiste. Entonces dije que no especificaste para qué, entonces yo entendí porque morbosa, ¿verdad? Las convenció que no les iba a pasar nada. Pero sí les pasó. Posteriormente. Adelante, Martín. Bien, oigan, pues hay chance todavía de platicarles otra leyenda. Estamos con el municipio de Ahome, ya les dije, nos vamos a ir por orden alfabético. Ya escuchamos la primera. No sé si quieren hacer algún comentario sobre esa leyenda, que es la mujer de blanco, si hay alguna duda, cualquier cosa. Y si no, vamos a la segunda, que es un tanto más tenebrosa, pudiéramos llamarla. Esta leyenda que recopilamos se llama La Bruja de los Mochis. No sé si alguien la ha escuchado o la ha leído por ahí.
Resulta que cuando se fundó Mochis, la ciudad de los Mochis, que ya dijimos que es la cabecera municipal de Ahome, pues junto con ello vino el ingenio. Este ingenio fue hecho por unos gringos. Y en ese tiempo, por ahí, cerca de donde se construyó el ingenio, habitaba una joven indígena que aseguraban los lugareños que era bruja. Era una joven de 24 años, sumamente hermosa, como todas las sinaloenses, ¿sí? Que de inmediato llamó la atención del gringo. El gringo pues estaba casado allá, en su rancho de los United States, ¿no? Pero lo atrajo la muchachita, quien no le hacía caso a nadie, solamente ella se dedicaba a curar. Pero el gringo sí le llamó la atención, sus ojos azules, grandote, guapo. Espaldas anchas, barba No estás partida. hablando de mí, No ¿verdad? sigas. Entonces, No estás hablando de mí, ¿verdad? no, Víctor. Alguien más o menos. Total que de repente se supo que sí, que le hizo caso a él. Y vivieron un tórrido romance entre ellos, más o menos de 3 años, al cabo de los cuales la mujer salió embarazada. Y nació un niño de tez blanca, ojos azules y pelo negro. O sea, traía características de los dos. Pero nació con cierta tara. Y eso hizo que el gringo negara que fuera suyo. Y de hecho, dejó de visitarlos. Sí los seguía apoyando económicamente, pero dejó de ir con la indígena, además porque ya para esa etapa se había venido la esposa de él de los Estados Unidos. Entonces pues ya menos. El muchachito creció y ya que tenía por ahí como unos 12 años, pues él sabía que aquella grande fábrica era de su papá, que no los pelaba, que sí les mandaba con un propio la lana nada más para que se mantuvieran, pero la mamá pues le había dicho que quién era su papá, ¿no? Entonces él iba y se asomaba por ahí con su taradez y todo, siempre se le veía por las tardes. Y los trabajadores del ingenio pues lo agarraban a carrilla, se mofaban de él. Y un día que estaban pisteando y que llegó el muchachito, lo agarraron y entre juego y juego lo violaron, lo golpearon y lo dejaron. Cuando al fin el muchachito pudo llegar a su casa, pues la mujer, obvio, pegó de gritos, ¿no? Y se dejó ir al ingenio para pedirle ayuda al papá del muchacho. Pero el gringo se la negó, no la dejó ni acercarse. De hecho, le pidió a los trabajadores que la sacaran, que la botaran de ahí inmediatamente. Cosa que hicieron aquellos entre burlas. Y mientras era forzada, ella de la bolsa que llevaba empezó a sacar unos polvos y a echarles, y aquellos que sabían su condición de bruja pensaron que los estaban embrujando, por lo cual la golpearon y sin darse cuenta la mataron. Y ahí, en los linderos del ingenio, la enterraron para que no se diera cuenta la gente. Mientras tanto, el niño allá estaba esperando a la mamá, que ya no llegó, y murió. Nadie se dio cuenta de nada, porque por ahí nada más pasaban los carromatos cargados con la caña para el ingenio. Sino hasta que empezó a más o menos
a construir casas por ahí cercanas. Encontraron los huesos del niño ahí en la choza que ya estaba en ruinas. Ahora cuentan que todavía por ahí cerca del ingenio, cuando van por ahí, ven la sombra de una mujer que cojea de la pierna izquierda. Y que si esa mujer los ve, los persigue y va sacando algo con la mano de una bolsa y se los echa. Y si se fijan un poquito más en el ambiente, logran escuchar claramente la palabra mamá, que es la voz del niño. Esa es la leyenda de la bruja de los mochis. Hay varias, ¿no? Todavía. Otra. Hay varias. Una cortita para que tengan ustedes tiempo de participar. Y vamos a darla un poco más modernona. José, un señor que cuando llegó la moda del Uber, de inmediato encontró la forma de mantenerse. Metió su carrito, que era 2012, al servicio. Y le gustó trabajar de noche porque decía que a esa hora podía conducir mucho mejor. Bueno, entonces él trabajaba de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y un día, o una noche, mejor dicho, recibió de la central el mensaje de que ocupaban su servicio. Dijo, inmediatamente no se fijó en el rumbo, nomás siguió la ruta. Y cuando llegó se dio cuenta que estaba precisamente frente al panteón municipal. Le pájara, pues ha de ser alguien. The Bluetooth device is connected successfully. No va a decir en inglés. Ese gringo que apareció. Es la esposa. Y bueno, llegó pues alguien que se ha de haber extraviado, pero que se le haya hecho tarde aquí, ya no pudo regresar y prefirió llamar al Uber. Esperó el tiempo necesario que espera todo Uber y no aparecía, por lo que decidió marcar al teléfono y no le contestó nada. Pues ya se iba a arrancar cuando sonó su teléfono y escuchó una voz femenina que le dijo, ¿es usted el chofer del Uber? Sí, para servirle, le dijo. Ah, pase, aquí estoy adentro del panteón. No, hombre, salió destapado de ahí, porque ya iban a ser cerca de las 2 de la mañana. ¿Qué diablos le iba a estar llamando de ahí del panteón de ahí? Y en la actualidad todavía cuando José cuenta eso, que no le gusta contarlo, se le encuera el chino. Entonces todavía hay situaciones, no sé si paranormales, que la gente cuenta y que son muy socorridas. Y bueno, pues con eso termino mi participación, ¿no? ¿O aguantan? Otra. No, porque también queremos comentarios o si tienen algo que platicar. Miren, hace un momento un amigo mío, lo voy a balconear, antes de empezar me mostró unas fotografías sumamente interesantes. Entonces, sí hay mucho de dónde platicar. Tenemos al ingeniero Víctor Buelna, a quien invité también para que nos platique algo, porque lo que hace mi Vic Buelna, porque tengo varios Vic, allá está uno y acá está otro, ¿sí? Pues son cosas sumamente interesantes de aquí de nuestra ciudad.
Y ustedes también, por supuesto. Cualquier comentario, si nos quieren contar algo, nos quieren preguntar algo, con todo el gusto. Yo tengo para rato, ¿no? Pero pues, hay que dejar por el Hay próximo que- miércoles. sí, claro. Ahora, yo te voy a comentar como uno. 5,000 leyendas, ¿qué te pasa? No le alcanza el año. Miren, eso de que a las 2 de la mañana le dijeron que estaba dentro del panteón, les voy a decir, y esto me lo han platicado gente, yo me he dedicado a investigar sobre la historia de los panteones en todo Sinaloa. Tengo trabajo sobre panteones, varios libros, 6 libros. Y me han platicado que hay gente que a las 12 de la noche entran a los panteones a hacer sus actos de magia ahí, son brujas, brujos, y que hacen cosas allá dentro de los panteones a esa hora, ¿no? Sí, hay gente que, de hecho, les dan, no sé, hay una serie de fórmulas mágicas que llevan tierra de panteón para causarle males a la gente, y hacen ceremonias ahí en los panteones, en todos los panteones de Sinaloa, bueno, en la mayoría. Así es que no sería raro que una brujita haya sido la que le dijo, aquí estoy adentro, ¿no? Porque yo he estado en muchísimos panteones y hasta ahorita nunca he visto nada de aparecido ni nada. Todos los inquilinos son muy tranquilos, además nadie se queja ahí del servicio. No sé si alguno de ustedes haya tenido alguna experiencia. No, pues yo me metí a hacer cosas a los panteones, ¿Así? con mi novia. Ya que dice que hacen cosas, dijiste tú, me recordé hace muchos años, No, como pues sí. unos 60. No, sí, sí. No, 50. No, sí. De hecho, si te recordás, en el Panteón Ángela Peralta, está pegado, en Mazatlán, está pegado a una escuela secundaria. Y una de las capillas que está ahí es la capilla de la comunidad china. Antes, cuando yo fui, no tenía candado. Y entraban los jóvenes y había una serie de cajoncitos de madera adentro de esa capilla. Y en cada cajita de madera, huesos humanos. Y había varias cajitas ahí tiradas en el piso, con los huesitos regados ahí en la capilla. Ahí se metían a hacer travesuras los plebes de las secundarias también. Entonces, esto de los panteones, hay muchas cosas que platicar. Adelante, compañero, pase. Ahorita que habla de los panteones, precisamente, ¿quiere decir que debajo de la catedral hay un panteón o hubo un panteón de catedrales? Hubo. Sí. ¿O estatua de panteón? A ver. ¿Quiere decir que hay? Bueno, te voy a explicar una cosa. Los españoles tenían la costumbre, o mejor dicho, los españoles, al fundar una ciudad, una población, ellos ya tenían de decir, aquí va la iglesia, aquí va la plaza de armas. La plaza de armas era lo primero que construían. Y alrededor de la plaza de armas estaba la iglesia, estaban las casas de los principales y los principales comercios. Después ya ponían el rastro en un lugar donde el aire no le pegara los malos olores a las casas, sino estratégicamente. Lo mismo el mercado. Entonces ya estaba todo ahí. Pero en muchas partes la iglesia, y todavía lo sigue siendo, fue el panteón, el primer panteón en Culiacán. Dentro de la iglesia fue el primer panteón, y a un costado también estaba el panteón ahí. Ahí fue el primer panteón de Culiacán. Después hubo otro a la altura donde está Coppel, en La Obregón. Ahí tengo un mapa de 1883, me parece. No, perdón, de 1864 o 61. 61, ¿verdad? Y ahí aparece el primer panteón. Anterior al de la Juárez. Sí, de hecho también aparece el Panteón de la Juárez, pero aparece como Panteón Nuevo. Y abajo, como les digo, a esa altura de la Coppel Obregón, más o menos, ahí dice Panteón Viejo. Ahí estaba. El profesor Luis Mendoza Sánchez, un hombre que nació en 1917, lo conoció el panteón y me dijo que en los años 40 acabaron con él, con el panteón, 40, 50, desapareció completamente. Y las casas que están ahí alrededor me han platicado que cuando escarban para hacer cimientos, para diferentes cosas, se encuentran huesitos, calaveritas ahí. Aparte de que ahí brotan
muchos ojos de agua. Cuando hicieron un edificio que estaba en contraesquina de la gasolinera, que está a un ladito del periodista. No, bueno, yo sé que ustedes no saben dónde está el periodista. Pero ahí en un edificio nuevo, que viene siendo la Obregón y Constitución, creo. No, sí, de la Constitución, una cuadra para abajo. Hicieron un edificio muy bonito. Estuvieron durante varios meses drenando el agua que había en el subsuelo. Porque toda esa parte de ahí había una pequeña laguna. Y ahí por ahí estaba el panteón. Entonces, sí, en la iglesia. Y les digo que todavía, porque si van a la catedral, ahí tienen un lugar con nichos que son especialmente diseñados, ahí cerquita de Dios, ¿verdad? Bien, adelante. ¿Qué otra pregunta, comentarios? A ver, dale chancita. Mira, tocante a esto de los panteones, aún sigue siendo, como dice Luis, la iglesia del Carmen tiene abajo unas bóvedas en donde hay cuerpos enterrados y se puede acceder a ellas si vas con algún familiar, por ejemplo, para el Día de Muertos. ¿En dónde, no? En la iglesia del Carmen. Oh. Ya me tocó entrar, cuento con la amistad de una persona que tiene por ahí unos deudos. Y es muy lóbrego, muy frío, se siente inmediatamente, ¿cómo les diré? El ambiente es muy tenso, ¿sí? Como que se recarga la energía por ser un espacio cerrado. Y para aquellos que no creen, pues yo creo que ahí sí van a creer. Sí van a creer. Entonces, pues esa iglesia es muy reciente, es de los años 50 del siglo pasado. Y todavía se da. Y en la mayor parte de las iglesias grandes se sigue haciendo eso. Entonces, sí es cierto lo del panteón aquí en Catedral, y lo pueden comprobar cada uno de ustedes si pasan por ahí por el pasillo de los boleros, que yo creo que sí lo ubican. Ahí todavía estaba parte del panteón. Y esa parte es mucho más fresca que cualquier otra parte de la plaza. Y es por eso. Porque si bien es cierto que trasladaron los huesos de ese panteón al Panteón San Juan, no se los llevaron todos. Todavía queda por ahí. Chéquenlo por favor cuando pasen por ahí por la plaza. Y siempre van a comprobar que ese sitio es más fresco que cualquiera de las otras partes de la plaza. ¿Qué parte? El pasillo donde están todos los boleros, pegadito a Catedral. Está lleno de carpas, ¿verdad? Sí, está lleno de carpas ahorita ahí, por cierto. Bueno, allá Víctor. Yo quería comentarles que en la Catedral Basílica, en el área del altar mayor, donde está el presbiterio, abajo había gavetas subterráneas. Hace 10 años se modificó todo el presbiterio, el altar mayor, se quitó el barandal comulgatorio. Ustedes saben cómo. Les aclaro que Víctor, desde que era un niño, fue monaguillo en catedral. Y toda la vida se ha dedicado a dar mantenimiento al reloj de catedral. Es el técnico oficial de los relojes en Sinaloa. Adelante, Víctor, perdóname la interrupción. Bueno, sí, gracias. Entonces les comento. En esas gavetas estuvieron enterrados dos obispos, Agustín Aguirre y Ramos, y el señor Jesús Uriarte Pérez. Uriarte Pérez, que fue el que terminó la catedral y fue el primer obispo de Sinaloa. Esos cuerpos o esos restos de los señores obispos los trasladaron a donde hicieron el sagrario de catedral, que antiguamente era el baptisterio. Ahí hay unos nichos, pero son exclusivamente para obispos. Ah, no sabía eso. Son únicas, especialmente para los obispos. Ese no lo sabía, disculpa. El obispo que falleció recientemente,
Don Benjamín Jiménez. Benjamín Jiménez Hernández, por petición de él, y lo dejó muy claro, se lo llevaron a Bahía de Quino, en Sonora. Por eso no está aquí en Catedral. Y esos nichos o esas gavetas que existían, porque ya las cancelaron cuando modificaron el altar mayor de la catedral. Eso es lo que les puedo comentar. De hecho, recientes, pues. Sí. Y que está relacionado con los muertos y con los panteones. Sí, claro. Y donde estaba el antiguo templo antes de que edificaran catedral, el atrio y todas esas áreas, efectivamente era cementerio, pues era Campo Santo, necrópolis. Sí, de hecho, fíjate que cuando construyeron eso, en lo personal me disgustó. Y te voy a decir por qué. Porque yo tenía el proyecto y se lo iba a presentar al señor obispo de hacer un museo eclesiástico, ocupando precisamente ese lugar que era el bautisterio y la parte de arriba. Entonces ya ocuparon la parte de abajo, entonces ahora estoy haciendo un museo virtual de lo que es la Iglesia Católica, y se lo voy a proponer al señor obispo, pero ahorita lo estoy haciendo porque va a ser virtual, por lo pronto, y para hacer un museo sobre la historia de la Iglesia Católica en Sinaloa. Será muy interesante. Sí, va a estar muy interesante. Y tú conoces mucho de eso, Víctor, porque toda tu vida ha estado relacionada con la cuestión de la iglesia, con la catedral y todo eso. Sí, conozco todos los recovecos, Sí, cómo no. ocultos, misteriosos. ¿Cómo no? De catedral. En el próximo miércoles les voy a leer mi experiencia cuando fui a conocer el archivo histórico, el archivo parroquial histórico ahí en Catedral, y cómo me habían platicado, cómo estaba en un sótano, y me tocó, les voy a platicar el próximo miércoles, no les adelanto nada, pero está interesante precisamente. Adelante. Bueno, oigan, ya les dije que vamos por orden alfabético, pero yo siempre trato de complacer a la gente, ¿no? Si alguien quiere que tratemos alguna temática específica de leyendas, si tenemos sobre ese tema, aunque no sea de allá, con mucho gusto, ¿no? Y lo programamos para la próxima. Solo como información, con tu programa, como lo tienes estructurado, ¿cuándo llegaríamos a Culiacán? ¿En qué fecha? No. Aproximadamente. En diciembre. Miren, mi plan siempre ha sido cada 2 semanas, ¿no? Cada 2 semanas que... tener el programa. O sea, porque tengo cosas que hacer, entonces no lo puedo hacer Lo de 2 semanas. Es decir, del miércoles que viene al otro, cada 15 días, cada 14 días. Así lo he llevado en las 4 veces anteriores, porque me da tiempo de hacer todas las cosas que tengo que hacer. Sí. Entonces, no sabría cuándo, pero si gusta alguna leyenda específica de Culiacán, con muchísimo gusto. Tenemos 2 libros, como le digo, sobre leyendas de Culiacán. Ya uno salió durante la pandemia y uno antes de eso. Los 2 están agotados ya, pero me parece ser que me van a entregar unos ejemplares en estos días. ¿Tú sugieres que hasta este miércoles en otros continuamos? Sí. Ok. Sí. Pues cada 15 días. Cada 15 días, porque me dan chance, pues ahorita estoy concluyendo un libro que queremos presentar ahora en los 100 años del aniversario de la Fundación de Culiacán. Estamos por ahí en ese plan y ando atareado. Pero si gusta, 100 años de que empezó a festejarse, a celebrarse,
el festejo de Culiacán. Ya el 800. Si gusta alguna 500 alguna leyenda o quieren ustedes que hablemos de leyendas de Culiacán, ahí tenemos para dar y recibir. Oye, Mario, pero tú dijiste que ibas por orden alfabético. Sí, voy por orden Entonces, alfabético. El siguiente municipio que sería Badiraguato, ¿no? Angostura. No, Angostura. Entonces sí puedes calcular cuándo vamos a llegar. No, porque, mira, La segunda quincena. Pues sí. bueno, voy a hacer cálculos más o menos, ¿no? Porque hay varios, pues, hay varios antes de llegar a Culiacán. Víctor. Mira, pues a ver, perdón, yo no quiero dar la espalda. A ver, yo quiero comentar algo. Pues algunos saben dónde digo, otros no saben, pero tú y yo hemos comentado varias cosas. Ahí dicen que en Casa de Franco, pues ahora se llama Casa de Franco, que espantan, ¿no? Que espantaban. Sí. Bueno, sí. Y pues yo tengo 6 años viviendo ahí y pues no había notado nada, pero últimamente han estado pasando cosas, inclusive hasta un vidrio se quedó solo porque se cayó una olla sola y la olla rebotó y cayó y pegó en el vidrio. Han salido volando del baño, esto es verídico. O sea, lo hemos testificado, pues éramos como que hora era, Unas 5 de la tarde. no, cuando en la madrugada, cuando se cayó la olla. Como a las 12 de la noche. Como a las 12 más o menos. Y yo estaba con un cuchillo en la mano queriendo quitarle algo a uno de los cucharones de metal. Y de repente, pues la olla estaba puesta, pues, o sea, vaya de los trastes que se lavan, ¿no? O sea, y lo estoy comentando porque yo siempre he negado esa parte, pero ahora yo creo que sí voy a tener que empezar a documentar porque también hace unos a ustedes que es lo que les pasa en el cuerpo. Nos toca la puerta y así. Llévate al mar y ahí para cenar. Bueno, y a mí ya me tocó también estarme cambiando para irme a dormir, como a las 3 de la mañana más o menos, y que agarré la perilla de la puerta y la hacen así. Y yo pensé que era mi esposa y pues estaba dormida y todas esas cosas, ¿no? Entonces digo, ahora sí las platico porque ya me sucedieron a mí. Ya Braulio había dicho que, como mi hijo menor, que había visto cómo cruzaba un fantasma a través de la pared cuando él estaba durmiendo en la sala y cosas así, pero yo no les creía nada, ¿no? Entonces ahora sí creo y quiero pues que quede documentado en la memoria de ustedes porque pues tú me has hecho muchos comentarios al respecto, no quiero decir más, pero esas son novedades que les Víctor. quería platicar. Bueno. Oye, Víctor, perdón. Madre. El arco, dice mi mamá cuando estábamos y que el arco se escuchó, estábamos en la cocina. Bueno, yo tiro con arco y flecha. Yo tengo 5 arcos y los tengo acomodados en estuches y todo. Y hace unos días estaba mi suegra y se cayó de arriba de donde estaban acomodados. No tiene razón de ser porque no había nadie. O sea, estaba en el estante donde estaba, hacia arriba, que es de cemento. No tiene la pata chueca ni nada, no. Estaban acomodados. Como si hubiera volado. ¿Qué? ¿Y qué se Como si cayó? hubiera volado. Como si hubiera volado. Se cayó con todo el estuche. ¿Qué se cayó un arco? Sí, el arco, o sea, adentro del estuche completo, Sí. con la flecha. Todo se cayó, un estruendo tremendo. Estábamos en la cocina y dijimos, ¿qué pasó? Y aquí estamos 4 testigos, ¿no? Eso hace poquito. Entonces ahorita, y entonces yo pienso, bueno, dicen que hay que hablarles, ¿no? Y le digo, bueno, pues ¿qué me quieres decir? Otra cosa. Otra cosa, sí, pero se me había olvidado. Pero es que esto acá está pasando seguido, pues, porque antes decían que veían, la gente cuando empezamos nosotros a restaurar, la gente decía que veían ojos rojos adentro, que veían una sola de cosas. A mí me tocó juntar más de como unos alrededor entre, pues, ¿qué te voy a decir? 15 o 20 gatos en esa temporada que estaban ya muertos, que estaban allá adentro. Había demasiados desechos adentro, se metían los drogadictos por los foqueros y todo ese rollo por el lado
del portón, lo levantaban con una barra, bueno, todavía después de que fue el Instituto de la Mujer, para que ubiquen la casa, San Donato de Francisco Villa en la esquina, a una cuadra del tristemente célebre Guayabo. Es verdad, sí. Entonces esa parte, pues ya tengo ya 7 años en posesión del inmueble y dice uno, bueno, pues que no había pasado nada de esto, pero algo que sí me causó, híjole, no voy a decir que miedo, pero una sorpresa tremenda, se me apareció mi papá. Mi papá. A un lado, sí, pero a un lado yo estaba sentado y cuando volteé estaba mi papá parado. Y le pregunté que sí que quería, que sí que me quería decir. Porque quiero explicarles que yo a mi papá, cuando murió, yo lo saqué de la caja. Yo no quise que lo sacaran para cremarlo, porque no quería que lo enterraran. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo bien que platicamos que algún día iba a regresar. Así me dijo. Bueno, antes de morir, obviamente, ¿no? Pero ya cuando estaba muerto y cuando yo lo cargué a mi papá, que le metí las manos así por acá por abajo. Y cuando lo cargué, pues por obviedad, dijo ¿cómo se llama el muchacho de la funeraria? Pues mi papá abrió la boca y abrió los ojos. Y yo me quedé con él así, cara a cara. Es lo más impresionante que he vivido en mi vida. Yo veía en las películas que la gente vomita cuando le pasa una cosa de ese tipo. Y yo decía, esas son puras jaladas, puras mentiras. Pues esa vez me tocó vomitar. ¿Verdad? Yo estaba solo, más que los 2 muchachos de la funeraria y yo estábamos en el crematorio, en el mismo panteón en Mérida, Yucatán. Entonces digo, todas estas cosas me han pasado, pero esa no tiene nada que ver con fantasmas, eso fue con el cuerpo físico de mi papá, pero mi papá se me apareció hace unos días en mi casa. Entonces, y eso Víctor, no fue. oye, Víctor. No te dijo nada. No me dijo nada, nomás cuando yo me tallé los ojos como diciendo que rollo, pues entonces cuando ya de repente yo a mi papá ya no estaba. Estaba parado por un lado mío como 1 metro, ¿no? Yo estaba sentado. Víctor, perdona, tú tienes un equipo de cámaras ahí en tu casa. Sí, hay 2. Sería muy interesante algunas cámaras al interior, ¿no? Para ver si registras... Es que no hay cámaras en el interior. No, yo sé que están al exterior. Pues, no vamos a poner cámaras al interior porque por la privacidad de uno. Pero pues, en la noche sería interesante eso. A ver si captas algún fenómeno. Hemos visto algunas cosas, ¿no? Pero eso han sido otro tipo de fenómenos. No de este tipo, así como, pues se podría decir que paranormales o como sea. Pero yo no siento miedo, claro. O sea, no he tenido miedo nunca. Bueno, mira, con referencia a eso de que eras escéptico, que no creías, pues no entiendo por qué. Porque tú has sido el único tipo que ha logrado captar un fantasma en el archivo histórico. Y de eso ya hace años, no es de ahora. Ahí está la fotografía. Sí, ahí está la fotografía, la publicamos, me acuerdo, la publicaste tú y yo la compartí. Y tú también, sí. Sí, entonces, y tocante a lo que decía que pues yo he estado en esa casa de Víctor Franco, no necesita llevarme, ya he ido. ¿Sí? Hay muchas cosas. Y bueno, jóvenes, pues ya se nos agota el tiempo. Nos gusta respetar los tiempos. Hay que trabajar en tiempo y forma. Repito, seguimos con Angostura el próximo miércoles que nos toca, que es de este que viene al otro, ¿no? Cada 2 miércoles, aquí en este mismo lugar. No, a mí en lo particular no me resta más que agradecer su presencia y esperarlos con ansias que llegue ese día para que compartamos y revivamos esas emociones que tantas emociones nos provocaron cuando niños y que queremos seguirlas añorando, seguirlas recordando. Muchísimas gracias por su asistencia. Bien, amigas y amigos, con estas palabras, maestro Mario Alvarado Montenegro, pues a nombre del Instituto Sinaloense de Cultura, de mi compañero que es el jefe
de la sala de lectura, Raúl Quirós, y pues no me resta más que, como dijo Mario, agradecerle su presencia. Nos veremos en 15 días más, ¿verdad? De este miércoles, el 8. Que pasen ustedes muy buenos días. Gracias.